है करानी जा शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहला ता मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखा कोई उठे कोसी नी सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, con un poco de catarro, pero bien. No serás el único, mucha gente está con catarro en Madrid, por lo que me cuentan. Sí, es un catarro preventivo que hemos cogido muchos en función de lo que nos viene encima a todos a partir del viernes. A partir del viernes, en torno a mediodía, horario de Washington, a las 6 de la tarde, hora de España, supongo que lo vas a seguir por televisión. Sí, con gran emoción, y después yo el otro día ya puse un tuit, y lo voy a decir aquí para que no quede solo en Twitter y no parecerme a Trump. Yo creo que este tipo no va a acabar el mandato. Los 4 años de mandato, pues de eso podemos hablar un poco, ya que estoy en Washington y tengo a alguien junto a mí, ¿te parece? Venga. Vamos a hablar de lo poco que queda ya de aquel Yes We Can. Es curioso cómo estos acordes nos trasladan a hace 8 años, aquellos primeros discursos de Obama en 2008 durante la carrera presidencial. El presidente electo Donald Trump ha dado este miércoles su primera rueda de prensa oficial. Ha sido la rueda de prensa más esperada de los últimos meses y fiel a sí mismo, el magnate, todavía magnate, bueno, siempre será magnate yo creo, por lo menos hasta que haga público sus declaraciones de la renta, dio un gran espectáculo, como nadie más sabe hacerlo. Seguimos aquí desde Washington. Lo retransmitimos de hecho en La Ventana, esa rueda de prensa. También la viste, ¿no, Ramón? Sí, la vi ya por YouTube, porque la estuve leyendo porque estuve en Valencia viendo una ópera, y luego estuve leyendo en el tren, y realmente no podía imaginar lo que fue hasta que lo vi. Porque a mí lo que me preocupa es el tono chulesco, el tono tan poco presidencial, tan de, no sé, iba a decir de los bajos fondos, de los reality shows, no sé. Después yo creo que va a tener un problema primero con sus intereses, su patrimonio, y después yo creo que este tono, hay muchos republicanos de toda la vida que no sé cómo lo va a soportar. El tono de matonismo, escribía alguien aquel día. Desde luego, si alguien pensaba que el cargo hace al hombre, como suelen decir los presidentes, en este caso da la impresión de que el hombre va a hacer el cargo, como dice Juan Tallón, a saber cómo nos encontramos en el despacho Oval cuando Donald Trump deje la presidencia. Hemos invitado a esta charla, y está aquí conmigo en Washington, a Marc Bassets, que es el corresponsal del País en esta capital. ¿Cómo estás, Marc? Hola, muy bien, gracias. Tú seguiste la rueda de prensa, lógicamente, como hicimos todos los que estábamos aquí. Había una gran dosis de ego, como siempre, en la manera de hablar y en lo que contaba Donald Trump. Sí, Trump demostró que Trump es Trump, es decir, siempre hemos pensado, se ha dicho desde que empezó la campaña, cuando sea el nominado republicano va a cambiar, si gana las elecciones va a cambiar después del 8 de noviembre, el 20 de enero, el viernes próximo, va a cambiar, no va a cambiar, ha quedado clarísimo, y en la rueda de prensa dejó claro que él es como es, que nadie le va a cambiar. Lo ha dejado claro en estos 2 meses y medio de transición presidencial, que han sido agitadísimos y caóticos, ¿no? Pero yo creo que si quedaba alguna duda de que el cargo no va a cambiar a Trump, quedó disipada el miércoles. Claro, es una sensación, supongo que te quedaría la misma, o es la que se nos queda a quienes lo contemplamos un poco desde la barrera, no así a quienes le han votado, lógicamente, la sensación de que tiene un carácter que no es nada presidencial, de que esa arrogancia no es buena para ese cargo, ¿no? Bueno, él ha revolucionado, o está revolucionando lo que significa ser presidente de Estados Unidos. Barack Obama se parece mucho más, es decir, Barack Obama y George Bush, todos los George Bush y Reagan y todos los presidentes que ha habido en las últimas décadas, en el último siglo, son muy parecidos si se compara con Trump. Son casi gemelos, porque todos están hechos con un patrón, con todas las diferencias ideológicas de talante, los errores y fracasos estrepitosos políticos y los éxitos que han tenido los distintos presidentes. Todos han adoptado tienen un tono, una actitud,
una manera de asumir el cargo y de ejercer el poder bastante parecida, si se mira con perspectiva. Trump lo ha destrozado completamente. Se vio en la rueda de prensa, se ve en la manera en la que está utilizando las redes sociales, en particular Twitter, para gobernar y para es decir, él es capaz de hundir la bolsa con Twitter. Él es capaz de cambiar relaciones geopolíticas que han durado 40 años con un tuit. Esto es una revolución, esto es una novedad a la que todavía no nos hemos acostumbrado y que estamos todavía intentando, nosotros los periodistas, los diplomáticos, claro, los ciudadanos, adaptarse y entender cómo gestionar esta nueva realidad, esta manera de ser presidente de Donald Trump. Claro, te da la impresión, Ramón y Marc, de que le ocurre algo que le pasa a muchos políticos, también en nuestro país, a veces en España, ¿no? Y es que uno piensa que no hay nadie capaz de decirle determinadas cosas. Por ejemplo, cuando le preguntan a su portavoz, ¿va a dejar de usar Twitter? Yo creo que nadie de su entorno se atreve a decirle, señor Trump, yo creo que convendría que usted no usara Twitter, o al menos que no lo hiciera de esa manera. No sé si por su carácter, porque tienen miedo a que les regañe o a que les den un bofetón, que es lo que parece que va a hacer en cualquier momento, ¿no? Pero es que yo creo que hay que preguntarse si es que le conviene dejar de usar Twitter. Es decir, le ha funcionado muy bien su manera de ser. Hay que ponerse en su cerebro, de alguna manera. Su actitud ha funcionado. La rueda de prensa fue un éxito para él. Él llegó a la rueda de prensa con unas revelaciones muy incómodas sobre sus vínculos con Rusia que habían salido publicados unas horas antes. Él salió de la rueda de prensa atacando a los periodistas y convirtiendo a los periodistas en el centro de la rueda de prensa y sus acusaciones y ataques a los periodistas. Salió de la rueda de prensa sin responder ni a las preguntas y a las dudas muy incómodas y graves que hay sobre el vínculo con Rusia, ni sobre los conflictos de interés con su patrimonio y sus empresas y el poder, la función presidencial. Es decir, desde la óptica de Donald Trump, fue un éxito la rueda de prensa. Sí, poder salir de esa rueda de prensa sin decir nada, sin prometer nada, sin dar ningún dato en ninguno de los ámbitos, ni siquiera en el de la reforma sanitaria, y sin embargo triunfar, la verdad es que tiene su mérito. Pero ¿qué te sugiere, Ramón, que un presidente electo, a tan solo 8 días de asumir ese cargo, de una rueda de prensa acompañado de sus abogados? Sí, además es la primera en cinco meses. Hombre, da un poco el tono de por dónde van a ir los tiros. A mí lo que más me preocupa, lo que decías, Marc, es que es un tipo con una piel muy fina. Meryl Streep hace una crítica elegantísima sin mencionarle y automáticamente la insulta. Es usted una actriz sobrevalorada. Insulta constantemente a Alec Baldwin. Es un tipo que solo sabe insultar. Y este tipo, a partir del día 20, va a tener no solo la capacidad de poner tweets y retweets, sino va a tener la posibilidad de bombardearte si no le gusta el tweet que has puesto, ¿no? Entonces, no sé, es lo que decía el New York Times hace yo creo que ya un par de meses. ¿Va a ser capaz de comprender una realidad compleja? ¿Va a ser capaz de concentrarse en un problema? Yo creo que es un hombre profundamente inseguro. Es decir, él todavía no está seguro. Eso decía el Washington Post, que todo esto demuestra inseguridad y que él se siente débil. Él se siente, él ve que no, él cree que muchos estadounidenses y muchos medios no ven legítima su victoria. Hillary Clinton sacó 3 millones más de votos que él, Rusia interfirió en la campaña, el FBI le dio una pequeña ayudita. No quiere decir esto, obviamente, no estoy diciendo que ganase por todos estos motivos. Ganó por decenas, centenares de factores que se alinearon, ¿no? Pero él, en sus reacciones, yo noto una inseguridad sobre su posición, y de ahí esta piel fina. Y de otro lado, es la mentalidad de lo que dicen en Estados Unidos el bully, ¿no? El matón de patio de colegio, que, por cierto, le funciona muy bien. Es decir, quien le contradice, él le ataca, ¿no? Y él es muy, muy bueno poniendo motes, ¿no? Crooked Hillary, ¿no? La deshonesta Hillary. Lying Ted le llamaba Ted Cruz, uno de sus rivales, el mentiroso Ted, ¿no? Es decir, él sabe... Little Cruz, el pequeño Cruz. Sí, Little Marco era. Little Marco, Marco Rubio. Cualquiera sabe que quien le ataque, él le pondrá la diana y empezará a atacarle con sus eficaces y eficientes tweets. Oye, déjame dar la bienvenida a alguien que dentro de muy poco va a empezar a trabajar también desde Washington, también para el país. Ahora mismo está en México, lo cual me parece una idea que tiene como una doble intención, que el de México venga a Washington. Jan Martínez Arens, corresponsal en México del país. ¿Cómo estás, Jan? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tú estás preparado para la que se te viene encima? Yo creo que nadie está preparado, ni yo, ni México, ni el mundo, vamos, por lo que estamos viendo cada día es más sorprendente, ¿no? Es decir, hablabais de lo que es Trump y yo creo que es
un fenómeno nuevo, ¿no? Es decir, es algo nunca visto y desde luego nunca visto en la presidencia de Estados Unidos, que es la que tiene, entre otros, el botón nuclear. Vamos a vivir, yo creo que meses y años de una enorme intensidad, acelerados, y que nos van a tumbar muchas cosas de las que creíamos que eran firmes y que no iban a cambiar. Tú has vivido todo lo que ha pasado en el último año al otro lado del futuro gran muro, como lo quiere llamar Trump. Cuéntanos cómo ha sentado al presidente Peña Nieto la amenaza de construir ese muro, quién va a pagar por ese muro, los mecanismos que existen para obligar a México a pagarlo, que es lo que quiere hacer Trump. Bueno, el muro es como el símbolo, el resumen de la política de Trump respecto a México, ¿no? Es decir, es la humillación plena. Durante muchos años los mexicanos se han creído norteamericanos, no solamente por la cuestión geográfica, sino porque había un tratado de libre comercio que de alguna forma les equiparaba y les unía a los Estados Unidos. Bueno, Donald Trump está dispuesto a acabar con eso y además lo hace con los modos del amo blanco, ¿no? Es decir, hay una dosis de racismo, de xenofobia inmensa en la política de Trump que se ejemplifica en ese muro. No solamente la construcción de un muro, que ya es algo que hizo Bush y que ya existe un trecho muy grande de muro construido, sino en la humillación gratuita de decir que lo van a pagar los mexicanos. La forma de pagarlo no está aclarada. En la conferencia de prensa del otro día sí que dio una pista. Durante mucho tiempo se ha hablado de un reembolso directo, que es algo que aquí en México se niegan rotundamente y que desde el punto de vista político es imposible que México dé un dinero para la construcción de un muro al otro lado de la frontera en un territorio que no es de su soberanía y que además es un insulto a su dignidad nacional. Pero lo que va a hacer Trump posiblemente, y eso no tiene ninguna dificultad, es imponer algún gravamen, algún arancel. Por la vía fiscal lo puede hacer perfectamente sobre los productos mexicanos, sobre los visados mexicanos, sobre las 2.000 millones de cosas que tienen los mexicanos y los estadounidenses en común. Hay que recordar que Estados Unidos y México tienen una relación bilateral de las más intensas del mundo, sobre todo México, es decir, 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, ¿no? Y cualquier movimiento, cualquier desequilibrio en esa balanza que en Estados Unidos puede tener importancia, aquí es una auténtica tormenta. De hecho, ahora mismo México está atravesando una de sus peores crisis económicas, y este es un país que no hay que olvidar que tiene 53 millones de personas viviendo en la pobreza. Más hay una cosa curiosa, Javier, y es que Obama, que parece que es el bueno de la película, es el presidente que más personas ha expulsado en los últimos 30 años. Es el presidente expulsador. Pero eso no se sabe, o por lo menos se nos olvida. En cambio, este tipo todavía no ha hecho nada y ya lo consideramos una peste para la inmigración. Bueno, de hecho, en la rueda de prensa del otro día, Marc, si recuerdas, todos los trabajos que promete crear son trabajos que quiere quitar a México. Con compañías como compañías del sector del automóvil, sobre todo, Jan, que amenazan con retirarse de allí, a cambio no sé muy bien de qué, de promesas por parte del presidente. Claro, es una cuestión tremenda. Trump, que en principio es un presidente ultraliberal, está siendo el más intervencionista. Antes de llegar a la presidencia ya está obligando a determinadas empresas, bajo las amenazas visibilizadas en Twitter, a no invertir en México. Había una planta en San Luis Potosí prevista, ya con los terrenos comprados, ya con la obra iniciada, una inversión de $1.600 millones, que para México es muchísimo, de Ford, una de las grandes multinacionales. Bueno, ya le ha torcido el brazo. Ford ya ha dicho que no puede hacer y no va a hacer esa planta en México. Lo mismo ha ocurrido con Fiat Chrysler, que ya ha dicho que no va a hacer ninguna inversión en territorio mexicano. Lo mismo ha ocurrido con Carrier, con grandes multinacionales. Es decir, hay una política anti-mexicana que además le está saliendo políticamente muy bien a Trump. Decía antes, Marc, que hay que ponerse en la cabeza de Donald Trump. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, Trump ha descubierto un filón político. Todo lo que hace hacia México le fortalece ante su electorado y además le puede dar réditos económicos. Porque es verdad que esas empresas, esas multinacionales como Ford, luego hablan de redireccionar parte de ese dinero que iban a gastar aquí en México a Estados Unidos. Con lo cual es el círculo perfecto y hay un perdedor nato, claro, que es México, que es, hay que decirlo, un país que tiene una situación económica tremenda y una situación social ahora mismo al borde de un estallido, como hemos visto hace poco con las subidas de las gasolinas, que han generado saqueos, asaltos, robos e incluso muertes.
lo de crearte un enemigo y obtener el jaleo de tus seguidores es un poco unos modales dictatoriales, pero bueno, tiempo habrá para comentar todo esto. Eso ¿Tienes, Jan, ganas de... Sabes que siempre se te va a recordar tu tiempo en Washington porque fuiste quien cubrió la presidencia de Donald Trump, eso ya nunca te lo vas a quitar de encima. Bueno, sí, a mí me parece un reto y muy interesante como periodista, ¿no? Es decir, Trump va a marcar un antes y un después. Yo creo que eso es evidente. En lo que es la continuidad de la línea política estadounidense y de las presidencias estadounidenses. Es decir, ya antes de llegar estamos asistiendo, como habéis comentado antes, a gestos, a formas de hacer, a expresiones e incluso a decisiones que no si hubiésemos explicado esto hace 3 o 4 años nadie se lo hubiera creído, ¿no? Y yo creo que vamos a entrar en un torbellino, en una espiral acelerada de acontecimientos que ahora mismo nadie sabe muy bien a dónde nos van a llevar. Es decir, con cualquier otro candidato, o normalmente lo que se espera de un presidente y del partido que le apoya es una cierta previsibilidad en la política, sobre todo cuando es la primera potencia mundial, es decir, cuando de ella dependen los hilos económicos, políticos y militares de decenas de naciones. Pues lo que estamos viendo es que esa previsibilidad con Donald Trump no existe y que lo que hay es decís antes que tiene la piel fina y estoy totalmente de acuerdo, pero también un ego que no cabe en la Casa Blanca. Yo creo que eso es muy determinante. Es decir, él en el fondo siempre se está hablando a sí mismo y lo que está haciendo es un ejercicio de egocentrismo continuo. Y eso, claro, rompe con todos lo que son los patrones habituales de análisis político. Y luego vamos a tener los periodistas que cambiar. Mark lo ha hecho magníficamente y lo sigue haciendo. Es decir, pero cada día nos enfrentamos a que lo que tenemos que explicar es algo casi inexplicable, ¿no? Eso, bueno, pues es evidentemente para un periodista es un reto y muy interesante. Sí, ya mencionabas la cuestión de la previsibilidad, ¿no? Yo creo que Trump convierte la imprevisibilidad en un arma de política, ¿no? Exacto. Hay una teoría que aleatoriedad, ¿no? Sí, no se sabe lo que va a hacer, es totalmente imprevisible cómo va a actuar y esto lo convierte en una ventaja. Hay una teoría de política de la Guerra Fría que le llaman la Madman Theory, la teoría del hombre loco, ¿no? Que la utilizó Nixon, ¿no? Y es que el adversario debía pensar que que el presidente de Estados Unidos podía tirar la bomba nuclear, aunque nunca la fuese a tirar, pero pensar que podía cometer una locura y que era un hombre inestable e imprevisible obligaba al adversario en la Guerra Fría pues a sentarse a negociar o a adoptar ciertas posiciones. Pues yo creo que Trump, no sé si conscientemente, está utilizando hoy día China, Rusia, Europa no saben qué va a hacer este hombre. Yo creo que hay una parte consciente, es decir, es una estrategia negociadora. Es decir, él es un escualo de Nueva York, él es un constructor, un dueño de casinos. Es decir, él sabe que en la negociación, esa parte de imprevisibilidad, saber que tienes a alguien delante, que se puede levantar de la mesa en cualquier momento y dar la mano a tu peor enemigo, te hace estar en disposición de negociar mucho más, que es lo que le está pasando a México. México está dispuesto a ceder mucho más de lo que hubiese estado dispuesto en la presidencia normal o estándar. Es decir, ahora mismo aquí en México hay auténtico terror en las élites económicas por lo que pueda venir y por lo tanto están dispuestos a ceder y en esa negociación que se va a abrir del Tratado de Libre Comercio, de las nuevas propuestas arancelarias, están dispuestos a bajar y a ceder mucho más de lo que habían hecho en una situación normal. Es el matonismo político en marcha. Luego, además, fíjate, en cualquier reunión con cualquier líder, el otro líder nunca sabe qué parte de lo que va a contar puede acabar en Twitter, por ejemplo, o en cualquier entrevista con cualquier periodista. Los periodistas pues irán un poco agazapados con miedo a que luego les deje abochornados en la siguiente rueda de prensa. La verdad es que va a ser un periodo fascinante que vamos a seguir de cerca, porque no sé si se cumplirá esta premonición que tiene Ramón de que no van a ser 8, no van a ser 4, van a ser menos de 4. Sí, pero hay una clave, que es la que da el personaje de Baldwin, que cuando dice al actor que hace Mike Pence, dice, bueno, tú eres la razón por la que no me van a hacer nunca un impeachment, porque Mike Pence es muchísimo más conservador y mucho más ultracatólico, mucho más peligroso. Exacto. Bueno, y no olvidemos lo que se dice siempre de Donald Trump, ¿no? Que él nunca quería ser presidente de Estados Unidos, él quería ganar las elecciones, que es otra cosa, lo que ha querido siempre es ganar. Jan Martínez Arens, hasta ahora corresponsal en México del país, dentro de muy poquito también en Washington. Jan, te agradezco la conversación, un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Chao. Venga, hasta luego. Y Mar Bassets, aquí conmigo en Washington, lo mismo, disfruta de estos meses de Trump, porque van a ser duros, pero van a ser inéditos como ninguno.
Gracias. Hasta luego. Y Ramón, a ti pues hasta la semana que viene. Y tú no te cojas ninguna nevada de estas estratégica después de la toma de posesión para estarte ahí hasta marzo. Estoy poniendo las velas para que ocurra una tormenta de hielo, que es por lo que estoy apostando ahora mismo. Hasta luego. Venga, un abrazo, chao. Adiós. These songs of freedom, these songs of freedom. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.